Tome la llamada el doctor Alfonso Vallejo Parás, él es del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Doctor, de la UNAM, le agradezco, doctor, muchísimo que nos tome la llamada. Y yo creo que una de las preguntas que más me ha hecho la gente esta semana es, ¿ya aplanamos la curva? Y por si usted no ha escuchado sobre este asunto de la curva, este asunto habla de que cuando hay un momento, pues, en la pandemia donde se alcanza el punto más alto donde más personas estamos al mismo tiempo enfermas y es donde estamos viendo, pasan cosas como en España o como en Italia, se pone muy compleja la situación. Pues la idea es no llegar a ese punto tan alto, sino hacerla tal vez más larga y menos picuda la curva, si entiendo bien, doctor. ¿Tenemos manera de saber si lo estamos logrando? ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo está? Buenos días. Pues mire, todavía no lo sabemos, es pronto para saberlo. Esta curva que usted menciona, pues es una representación gráfica de los casos en el tiempo. Justo lo que las autoridades tratan de evitar es este aumento de casos al mismo tiempo, como usted lo ha señalado. ¿Y usted piensa, en qué momento podríamos saber? Entiendo que de ahí las medidas sanitarias, ¿correcto? Quédate en casa y su sana distancia, porque la idea, estoy entendiendo, doctor, que es evitar que nos enfermemos todos al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo se calcula? ¿Cómo podemos saber si ya hemos logrado aplanar la curva? Si ¿cuánto tiempo más tendremos que quedarnos en casa? ¿Hay manera incluso de saberlo? Sí, hay manera. Mire, hay que recordar que esta enfermedad se transmite de persona a persona y la vía de entrada son los ojos, la nariz y la boca. Por eso son tan relevantes las medidas preventivas, como el lavado de manos, como usted comenta, el distanciamiento social a través de su sana distancia y el aislamiento social, como es quédate en casa. Este ritmo de propagación depende de las personas, del número de personas infectadas. Si tomamos estas medidas de prevención, es probablemente, digamos, que disminuyamos esta velocidad de transmisión de la enfermedad. Y esto es muy importante porque sí damos espacio a que todos los enfermos tengan oportunidad de ser tratados en hospitales. Doctor, dígame una cosa, ¿es válido pensar que los contagios se comportan diferente en las grandes ciudades versus el campo y que en ese sentido podría comportarse diferente en los diferentes estados de la República, en la Ciudad de México versus el campo tal vez, no sé, en cualquier otra parte del país? Sí, digamos, como se transmite de persona a persona, en las grandes ciudades tenemos más densidad poblacional, es decir, hay más personas, con lo que aumenta el riesgo de infectarse. En el campo, en las zonas rurales, al haber menos personas, pues es menos probable que el ritmo de infección vaya acelerándose tan fuerte como en las grandes ciudades. Doctor, hablemos de las pruebas y de las cifras. ¿Cómo debemos interpretar, sobre todo que hay mucha inquietud entre la población de si las cifras son ciertas, si no, si se manejan bien aquí o allá? Y yo veo que de pronto España da una cifra y luego dice, uy, ¿qué creen? Que compramos pruebas que no funcionaban bien, incluso la sensibilidad de la prueba, en el mejor caso, entiendo que es bastante baja. ¿Cómo debemos entonces entender las cifras? Mire, a mi punto de vista, las pruebas, bueno, por supuesto que las que tiene México tienen alta sensibilidad y alta especificidad y digamos, no hay mejores pruebas que las que tienen los laboratorios en México. ¿A quién hay que hacerle la prueba? Digamos, hasta el momento lo que está lineado es a todos los casos graves y al 10% de las personas ambulatorias o con enfermedad, digamos, leve. Perfecto. ¿Esto por qué se hace?
porque no hay que hacerle pruebas a todos. Claro. Una vez que estamos en esta etapa 2, donde se sabe que ya hay transmisión, digamos, no solo de casos importados, sino de casos que fueron infectados aquí o autóctonos, todas las personas con síntomas como tos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, deben de catalogarse como probables casos de COVID. Y entiendo, doctor, para la audiencia que nos acompaña, que esto no se trata de una mala voluntad de las autoridades, ni mucho menos el no aplicar muchísimas pruebas o tratar de modificar o ocultar cifras. Simplemente tiene que ver con a dónde destinamos nuestros esfuerzos y nuestros recursos en esta pandemia. ¿Estoy en lo correcto? Está en lo correcto. Mire, a través del sistema de vigilancia se puede monitorizar la velocidad del contagio y el número de casos que se tienen en el país. Un poco para contestar la pregunta pasada, que si se puede ir monitorizando esta velocidad, sí, a través de la vigilancia epidemiológica, y es suficiente este porcentaje de muestras que se toman en el país. Sí se pueden ir ajustando estas medidas, pero es un poco como las carreras de la Fórmula 1. Digamos, uno tiene un plan, pero como va haciendo la carrera, se puede ir modificando. A veces entran antes a cambiar las llantas, a veces después, a veces aceleran el ritmo, a veces lo disminuyen. Es decir, esto es algo dinámico y digamos, las medidas de distanciamiento social y aislamiento social y las medidas de desinfección y lavado de manos son, digamos, las medidas que han mostrado utilidad para disminuir los contagios y el ritmo acelerado de esta enfermedad. Hablemos, doctor, por último, si me hace el enorme favor. Otra cosa que me han preguntado mucho y que me parece que inquieta a la gente es la diferente manera en que cada país maneja la pandemia, ¿correcto? En qué punto se decide encerrar a la gente, si se hace de manera impositiva o a través de una invitación. En ese sentido, ¿nos podría explicar un poco? Entiendo que hay protocolos que ya están preestablecidos y que cada país, dependiendo de sus características, elige con qué protocolos trabajar. ¿Nos podría explicar un poco sobre el protocolo que está aplicando México ante esta pandemia? Sí, mire, lo primero que habría que reconocer es que la autoridad sanitaria ha estado al pendiente desde que se dio informe en China del brote de neumonía. Correcto. Y ha tomado medidas que marca la Organización Mundial de la Salud. Es decir, primero mandó avisos preventivos de viaje y ha estado monitorizando esta enfermedad en el país. ¿Cuándo hay que tener que tomar estas medidas? Pues es un poco al monitorizar esta dinámica de la epidemia y tomando en cuenta digamos los contrapesos que pueden producir estas acciones, como son pues las económicas, ¿no? Claro. Sí. Se necesita hacer un balance, correcto, doctor, entre sí, definitivamente garantizar que estemos todos lo más sanos posible, pero al mismo tiempo también valorar el impacto a la economía si exageramos con las medidas. Doctor, ¿se puede de alguna manera? Una cosa que también me preguntan mucho es ¿hasta cuándo vamos a estar encerrados? ¿Cuándo salgo de mi casa? Aquí ya no está, de hecho siento que nos estamos de pronto confiando un poco porque oye, pues no están aumentando tanto los casos, sobre todo en algunos estados, pues igual y ya puedo salir a la calle. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cuánto tiempo? ¿De qué estamos hablando? Sí. Mire, eso lo va a dictaminar la dinámica de la epidemia o esta curva epidémica. Correcto. Sí, a esta población le diría que dado que se transmite de persona a persona, todos son susceptibles de poder transmitir la enfermedad. Digamos, ahí radica la importancia de mantener su sana distancia y en el caso de las personas que podemos, pues quedarnos en casa.
Correcto, doctor. Pues le agradezco de verdad muchísimo el tiempo que nos otorgó. Le mando un abrazo, que tenga muy bonito día, que esté bien. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.